Bienvenidos a Mi Voz Audiolibros. Hoy les presento un breve relato de Anna Katharine Green, una de las pioneras de la novela detectivesca en Estados Unidos a principios del siglo XX. La historia nos traslada a dos mundos muy distintos del país. Por un lado, el oeste estadounidense, todavía marcado por la rudeza, las distancias inmensas y una vida cotidiana más áspera y solitaria. Era un territorio donde la prosperidad era incierta y donde muchas familias vivían con escasos recursos. En este entorno, en Kansas, crece y se forma la protagonista de nuestro relato. Por otro lado, aparece Nueva York, símbolo del este más próspero, refinado y aparentemente seguro. A principios del siglo XX, la ciudad ya era un espacio vibrante, elegante y repleto de oportunidades, un lugar donde los contrastes sociales convivían con el lujo, la vida moderna y el bullicio de una gran capital emergente. Entre estos dos extremos, la aridez emocional y material del oeste y el mundo más civilizado y luminoso del este, se desarrolla un nuevo misterio que ahora da comienzo. Una señora que desea verlo, señor. Alcé la vista y quedé al punto impresionado por la gracia y la belleza de la persona que así me era presentada. ¿Hay algo en lo que pueda servirle?, pregunté, levantándome de mi asiento. Me dirigió una mirada infantil, llena de confianza y franqueza, mientras se sentaba en la silla que yo le había señalado. Creo que sí, o eso espero, me aseguró con gran vehemencia. Mire, yo estoy en un gran apuro. Acabo de perder a mi marido. Pero no es eso. Es el trozo de papel que he encontrado sobre mi tocador y que temblaba violentamente y sus palabras se volvían cada vez más incoherentes. La calmé y le rogué que me relatara su historia tal como había ocurrido. Y tras unos minutos de lucha silenciosa, logró serenarse lo suficiente como para responder con cierta coherencia y dominio de sí misma. Llevo 6 meses casada. Mi nombre es Lucy Holmes. Desde hace unas semanas mi marido y yo vivimos en una casa de apartamentos de la calle 59. Hasta hace poco no teníamos ninguna preocupación y éramos muy felices, hasta que el señor Holmes fue llamado a Filadelfia por asuntos de negocios. Esto ocurrió hace 2 semanas. 5 días después recibí una carta muy afectuosa en la que mi marido me prometía regresar al día siguiente. La noticia me alegró tanto que acepté la invitación de unos amigos íntimos para ir al teatro. A la mañana siguiente me levanté tarde, cansada pero animada, ya que esperaba a mi esposo para el mediodía. Y entonces apareció el desconcertante misterio. Mientras me vestía, me acerqué al tocador y vi un pequeño recorte de periódico prendido con un alfiler en el tapete. Lo tomé y lo leí. Era una esquela de defunción. El cabello se me erizó y las piernas me fallaron al comprender sus palabras fatales e increíbles. Decía así: ha fallecido hoy en el Colonnade, el famoso edificio de apartamentos, James Forsyth David Holmes. Se ruega a los periódicos de la ciudad que lo copien. James Forsyth David Holmes es mi marido
y su última carta, que en ese mismo momento yacía en el tocador, llevaba membrete y fecha del Colonnade. ¿Estaba soñando o bajo el hechizo de alguna espantosa alucinación que me hacía leer mal el nombre del trozo de papel que tenía delante? No podía determinarlo. Sentía la cabeza, la garganta y el pecho oprimidos por una especie de aro de hierro que no me permitía hablar ni respirar con libertad, y, sufriendo así, permanecí de pie, mirando fijamente aquel demoníaco pedazo de papel que en un instante había arrojado la sombra de la muerte sobre mi feliz vida. Y no sentí ningún alivio cuando, poco después, volé con la esquela al apartamento de una vecina y, rogándole que me la leyera, comprobé que mis ojos no me habían engañado y que el nombre era, en efecto, el de mi marido y el aviso uno de defunción. Pero el primer consuelo no vino de mi propia mente, sino de la de ella. «No puede tratarse de su marido», dijo, «sino de otra persona con el mismo nombre. Su esposo le escribió ayer, y esta persona tendría que llevar muerta por lo menos 2 días para que la noticia impresa de su fallecimiento haya llegado a Nueva York. Alguien se ha fijado en la sorprendente similitud de los nombres y, con intención de darle un susto, ha recortado la esquela y la ha prendido en su tocador. Yo no conocía a nadie tan malo como para hacer algo así, pero la explicación era tan verosímil que la acepté al instante y rompí a sollozar de alivio. Sin embargo, en medio de mi alegría, ya de regreso en mi apartamento, oí el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Mi doncella acudió a abrir y oí cómo hablaba brevemente con alguien en la entrada. Un instante después apareció en la puerta del salón un chico del telégrafo, con el sobre amarillo extendido hacia mí. Ese color que con tanta frecuencia anuncia muerte o desgracia. La visión me dejó sin aliento. Llamando de nuevo a mi doncella, que se apresuró desde la habitación interior, le rogué que abriera el telegrama por mí. Señor, vi en su rostro, antes incluso de que leyera la primera línea, la confirmación de mis peores temores. Mi marido había... La joven viuda, ahogada por la emoción, hizo una pausa. Volvió a recobrarse por segunda vez y prosiguió. Bueno, será mejor que le enseñe el telegrama. Sacándolo de su bolsillo, me lo tendió. Lo leí de una ojeada. Era corto, sencillo y directo. Venga enseguida. Su esposo ha sido hallado muerto en su habitación de los apartamentos Colonnade esta mañana. Los médicos hablan de enfermedad del corazón. Ruegan conteste por telégrafo. Mire usted, dice, esta mañana, explicó, poniendo su delicado dedo sobre la palabra que citaba con tanto énfasis. Eso significa el miércoles de la semana pasada, el mismo día en que el recorte impreso que anunciaba su muerte fue encontrado en mi mueble. ¿No le parece muy extraño? Así me lo parecía, pero antes de aventurarme a expresar mi opinión sobre el asunto, quise que me contara lo que había averiguado acerca de su viaje a Filadelfia. Su respuesta fue sencilla y directa. Poco más de lo que ve en este telegrama. Murió en su habitación. Lo encontraron tendido en el suelo, cerca del timbre, al que evidentemente se había levantado para pulsar. Tenía una mano apretada contra el pecho, pero el rostro mostraba una expresión serena, como si la muerte hubiera llegado demasiado súbitamente
para hacerle sufrir mucho. La cama estaba intacta. Había muerto antes de acostarse, posiblemente mientras hacía el equipaje, pues encontraron el baúl casi listo para el expreso. En efecto, todo indicaba su intención de marcharse en un tren temprano por la mañana. Incluso había pedido que lo despertaran a las 6, y fue su falta de respuesta a la llamada del Botones la que llevó a descubrir tan pronto su muerte. Nunca se había quejado de dificultad para respirar, y siempre habíamos considerado que era un hombre perfectamente sano. Pero no había razón para asignar otra causa distinta del fallo cardíaco a su repentina muerte. Y así fue redactado el certificado de defunción, y se me permitió traerlo a casa y enterrarlo en nuestro panteón en Woodlawn. Pero, y aquí su vehemencia se secó las lágrimas que habían corrido libremente durante este relato de la solitaria muerte de su esposo y su triste entierro. ¿No cree usted que se debería investigar una muerte precedida por una falsa esquela? Porque averigüé, cuando estuve en Filadelfia, que no se había insertado en ningún periódico de allí un párrafo como el que yo encontré prendido en mi tocador, ni había ningún otro hombre del mismo nombre que se hubiera registrado en el Colonnade, y menos aún que hubiera muerto allí. ¿Tiene usted esa esquela consigo?, pregunté. Me la enseñó de inmediato y, mientras yo la examinaba, añadió: algunas personas darían a todo este asunto una explicación supersticiosa. Pensarían que he recibido un aviso sobrenatural y se darían por satisfechas con lo que llamarían una manifestación espiritual. Pero yo no tengo ni un ápice de esa necedad en mi carácter. Manos humanas compusieron el molde y manos humanas imprimieron las palabras que me dieron un susto mortal. Y manos, con un propósito bien real, la recortaron del periódico y la prendieron en mi tocador para que yo la viera al despertar aquella mañana fatal. Pero, ¿de quién son esas manos? Eso es lo que quiero que usted averigüe. Hacía ya rato que yo me había ya contagiado la fiebre de sus sospechas y me sentí justificado para mostrar mi interés. Para empezar, permítame que le pregunte, ¿quién tiene acceso a sus habitaciones aparte de su doncella? Nadie, absolutamente nadie. ¿Y qué hay de ella? ¿Qué me puede decir de ella? Es la inocencia personificada. No es una criada cualquiera, sino una muchacha a la que crió mi madre y que, por cariño hacia mí, consiente en hacer las tareas domésticas que mis sencillas necesidades requieren. Me gustaría verla. No hay inconveniente alguno, pero no obtendrá nada de ello. Ya he hablado del asunto con ella una docena de veces y está tan desconcertada como yo. Dice que no puede imaginar cómo alguien pudo entrar en mi cuarto mientras yo dormía, puesto que todas las puertas estaban cerradas con llave. Y sin embargo, como muy naturalmente observa, alguien debió de hacerlo, porque ella misma estuvo en mi dormitorio poco antes de que yo regresara del teatro y puede jurar, si es necesario, que en ese momento no había ningún recorte de papel sobre el mueble, ya que sus quehaceres la llevaron directamente al tocador y la mantuvieron allí unos 5 minutos completos. ¿Y usted la cree?, insinué. Ciegamente. Entonces, ¿en qué dirección se orientan sus sospechas? En ninguna. Ahí está el problema. No sé de quién desconfiar. Fue porque me dijeron que usted tenía fama de ver claridad donde otros no ven sino tinieblas,
por lo que he buscado su ayuda en esta emergencia. La incertidumbre que envuelve este asunto me está matando y hará que mi dolor sea del todo insoportable si no puedo encontrar alivio. No me extraña, comencé, impresionado por la nota de verdad que había en su voz. Y ciertamente haré cuanto pueda por usted. Pero antes de ir más lejos, examinemos este trozo de periódico y veamos qué podemos deducir de él. Yo ya había reparado en 2 o 3 detalles relacionados con el recorte, a los que procedí ahora a llamar su atención. ¿Ha comparado usted esta esquela, proseguí, con otras como las que aparecen todos los días en los periódicos? No, respondió ansiosa. ¿Es que no se parece a las demás? Lea, la interrumpí con calma. Ha fallecido hoy en el Colonnade. ¿Qué día? En las auténticas esquelas que yo he visto suele figurar la fecha. ¿Ah, sí? Preguntó, abriendo de par en par sus ojos húmedos de lágrimas. Compruébelo en los periódicos cuando vuelva a casa. Fíjese también en la impresión. Observe que el tipo es idéntico en ambas caras de este supuesto recorte, cuando en realidad siempre se aprecia una diferencia perceptible entre el que se usa en la sección de esquelas y el que se encuentra en las columnas dedicadas a otras materias. Note usted también, continué sosteniendo el trozo de papel a contraluz, que la alineación de una cara no es exactamente paralela a la de la otra. Una discrepancia que no se daría si ambas se hubieran impreso en una prensa del periódico. Estos hechos me llevan a concluir, primero, que el intento de igualar el tipo exactamente fue el error de un hombre que trató de hacer demasiado, y segundo, que al menos una de las caras, presumiblemente la que contiene la esquela, fue impresa en una prensa de mano, sobre la parte en blanco de una prueba de galera recogida en alguna redacción. Déjeme ver. Y, alargando la mano con impaciencia, tomó el recorte y lo volvió. En cuanto vio la receta impresa en el reverso, su expresión cambió. Se dejó caer en el asiento y un sonrojo de manifiesta confusión le tiñó las mejillas. «¡Oh!», exclamó. «¿Qué pensará usted de mí? Ahora lo recuerdo. Fui yo quien trajo este recorte de periódico a la casa y lo sujetó en el tocador con mis propias manos. Lo había olvidado por completo. La visión de esta receta me devuelve de pronto todo el episodio». Entonces observé algo secamente. «Tenemos un misterio menos que resolver». «¿De veras lo cree así?», protestó ella con una mirada suplicante. «Para mí, el misterio se hace más profundo y cada vez más grave. Es cierto que traje este recorte de periódico a la casa y que entonces, como ahora, llevaba impresa en él la noticia de la muerte de mi esposo. Pero el momento en que lo traje fue el martes por la noche, y a él no lo encontraron muerto hasta la mañana del miércoles». «Una discrepancia digna de notarse», comenté. «¿Qué entraña un misterio de cierta importancia?», concluyó. En eso coincidí, y puesto que ya hemos descubierto cómo llegó el recorte a sus aposentos, podemos ahora ocuparnos de aclarar ese misterio, observé. Usted podrá, naturalmente, informarme de dónde sacó el recorte que dice haber traído a casa. Sí, puede que le parezca extraño, pero cuando bajé del coche aquella noche, un hombre en la acera me puso en la mano este diminuto trozo de papel. Lo hizo con tanta mecánica naturalidad que no me impresionó más que si me hubieran dado
un anuncio. De hecho, supuse que se trataba solo de publicidad, y lo que me sorprende es haberlo conservado en la mano. Pero así fue, y en un momento de distracción llegué incluso a prenderlo en el tapete, como demuestra el hecho de que conservo un vago recuerdo de haber leído esa receta que ve usted ahí impresa en el reverso del papel. Entonces fue la receta y no la esquela lo que atrajo su atención la noche anterior. Probablemente, pero al prenderlo en el tapete fue la esquela la que quedó casualmente hacia arriba. ¿Por qué no lo habré recordado antes? ¿Puede usted comprender que olvidara algo de tanta importancia? Sí, concedí tras considerar un momento su ingenuo rostro. Las palabras que leyó usted por la mañana fueron tan impactantes que se desentendieron por completo de aquellas que había mirado descuidadamente la noche anterior. Eso es, replicó, y desde entonces no he tenido ojos más que para una cara de este papel. ¿Cómo iba a pensar en la otra? Pero, ¿quién ha podido imprimir esto y quién era el hombre que me lo dio en la mano? Parecía un mendigo, pero... ¡Oh! Exclamó de pronto, y sus mejillas se tiñeron de escarlata mientras sus ojos se llenaban de un brillo febril, casi alarmante. ¿Qué sucede ahora? Pregunté un poco escéptico. ¿Otro recuerdo? Sí. Hablaba tan bajo que apenas la oía. Tosía y... ¿Y qué más? La animé, viendo que estaba presa de una nueva y abrumadora emoción. Ahora que lo pienso, aquella tos tenía un sonido familiar. Se parecía a la de un amigo que... Pero no. No le haré esa injusticia alimentando sospechas infundadas. Sería capaz de muchas cosas, pero no de eso. Sin embargo, el rubor había desaparecido de sus mejillas, pero dos manchas intensas mostraban la profundidad de su agitación. ¿Cree usted, preguntó de repente, que un hombre movido por la venganza podría urdir un plan para asustarme con una falsa noticia de la muerte de mi marido y que Dios, para castigarlo, convirtiera ese aviso en una profecía? Creo que un hombre influido por el espíritu de venganza podría llegar casi a cualquier extremo, respondí, ignorando deliberadamente la última parte de su pregunta. A este amigo que le he mencionado siempre lo he considerado un buen hombre. Al menos nunca lo he visto como un alguien malvado. Por otro lado, a cada paso nos cruzamos con mendigos que tosen. Y, sin embargo, añadió tras una breve pausa, si no fue él quien me dio este golpe mortal, ¿quién ha sido? Es la única persona en el mundo a la que yo he causado un daño. ¿No sería mejor que me dijera usted su nombre? Sugerí. No, tengo demasiadas dudas. Odiaría perjudicarlo por segunda vez. No puede perjudicarlo si es inocente. Mis métodos son muy seguros. Si pudiera olvidar su tos, pero tenía ese carraspeo peculiar que yo recordaba también en la tos de John Graham. En su momento no presté especial atención a ello. Los viejos días y los viejos problemas estaban muy lejos de mis pensamientos. Pero ahora que han despertado mis sospechas, aquel sonido ahogado vuelve a mí con una insistencia extraña, y me parece reconocer en la figura encorvada del mendigo a una silueta muy familiar. Espero que el buen Dios me perdone si atribuyo a ese hombre despechado una maldad que nunca cometió.
¿Quién es John Graham?, insistí. ¿Y en qué consistió el daño que usted le hizo? Se levantó y al ver que yo estaba decidido a escuchar toda su historia, se volvió hacia la chimenea y allí se quedó de pie al refugio del calor, de espaldas a mí. Estuve prometida con él, comenzó. No porque yo lo quisiera, sino porque éramos muy pobres. Quiero decir, mi madre y yo. Y él tenía una casa y parecía bueno y generoso. Llegó el día en que debíamos casarnos. Esto fue en el oeste, muy lejos, en Kansas. Yo estaba ya vestida de novia cuando llegó una carta de mi tío de aquí, del este. Un tío rico, muy rico, que nunca había querido saber nada de mi madre desde que ella contrajo matrimonio. En la carta me prometía fortuna y todo lo que deseara en la vida si iba con él, libre de cualquier lazo imprudente. Y yo, a media hora escasa de casarme con un hombre al que nunca había amado y al que de pronto ya aborrecía, la tentación fue irresistible y por muy cruel que le parezca mi conducta, sucumbí. Diciéndole a mi novio que había cambiado de opinión, despedí al pastor cuando llegó y anuncié mi propósito de marcharme al este lo antes posible. El señor Graham quedó paralizado por la decepción y, durante los pocos días que transcurrieron antes de mi partida, me perseguía la imagen de su rostro, que era el de un hombre muerto por un golpe abrumador. Pero una vez que hube abandonado el pueblo, y especialmente después de llegar a Nueva York, olvidé tanto su desdicha como a él mismo. Todo lo que estaba viendo era tan hermoso, la vida estaba llena de encanto, y mi tío se mostraba siempre amable y protector conmigo y con todo lo que yo hacía. Muy contento de haberme evitado un matrimonio con alguien tan mediocre. Después apareció James Holmes, y cuando lo conocí, pero de eso no puedo hablar, nos amábamos, y, ante la sorpresa de esa nueva dicha, ¿cómo podía esperarse que recordara al hombre que había dejado atrás en esa árida región del oeste donde había pasado mi juventud? Pero él no olvidó la desdicha que yo le había causado. Me siguió a Nueva York y, la mañana de mi boda, consiguió entrar en la casa y, mezclándose con los invitados, se presentó de pronto ante mí justo cuando yo recibía las felicitaciones de mis amigos. Al verlo, experimenté todo el terror que él había calculado suscitar, pero, recordando nuestras viejas relaciones y mi nueva posición, adopté un aire de aparente altivez. Esto lo irritó aún más. Enrojeciendo de ira e ignorando mi mirada suplicante, exclamó imperiosamente: «Presénteme a su marido». Y yo me vi obligada a presentarlo. Pero su nombre no produjo efecto alguno en el señor Holmes. Nunca le había hablado de mis primeras relaciones con este hombre, y John Graham, al darse cuenta, me lanzó una mirada de amargo desprecio y siguió adelante, murmurando entre dientes: «Falsa conmigo y falsa con él. Caiga sobre ti tu castigo». Y yo sentí como si me hubieran lanzado una maldición. Ella se detuvo aquí, conmovida por emociones fáciles de comprender. Luego, con rápida impetuosidad, retomó el hilo de su relato y continuó: «De eso hace 6 meses y volví a olvidarlo. Mi madre murió y mi marido pronto absorbió todos mis pensamientos. ¿Cómo iba a imaginar que ese hombre,
que no era ya más que un recuerdo para mí, y apenas eso, estaba urdiendo en secreto un mal contra mí. Y sin embargo, este recorte del que tanto estamos hablando puede ser obra de sus manos, y hasta la muerte de mi esposo. No terminó la oración, pero su rostro, vuelto hacia mí, lo decía todo. La muerte de su esposo será investigada, le aseguré. Y ella, agotada por la emoción de sus recuerdos, pidió que la excusara de seguir tratando el asunto por el momento. Como yo mismo no deseaba entrar entonces más a fondo en la cuestión, accedí sin dificultad a su petición y la bonita viuda se retiró. Evidentemente, el primer punto que había que aclarar era si el señor Holmes había muerto por causas estrictamente naturales. Me ocupé, pues, en los días siguientes de esa cuestión y tuve la fortuna de interesar de tal modo a las autoridades competentes que se expidió una orden para la exhumación y el examen del cadáver. El resultado fue decepcionante. No se halló rastro alguno de veneno en el estómago, ni apareció en el cuerpo marca de violencia, con la excepción de un diminuto pinchazo en uno de los pulgares. Aquel punto era tan pequeño que pasó inadvertido a todos los ojos, salvo a los míos. Las autoridades, asegurando a la viuda que el certificado médico que le habían dado en Filadelfia era correcto, ordenaron que el cuerpo fuese de nuevo inhumado. Pero yo no estaba satisfecho y, convencido de que la muerte no había sido natural, emprendí una de esas investigaciones secretas y prolongadas que durante tantos años han constituido el placer de mi vida. Primero visité el Colonnade en Filadelfia y al permitírseme ver la habitación en la que el señor Holmes había fallecido, la examiné minuciosamente. Como no se había vuelto a usar desde entonces, abrigaba alguna esperanza de dar con una pista. Fue una vana ilusión, y el único resultado de mi viaje fue la seguridad de que el caballero había pasado toda la velada anterior a su muerte en su cuarto, donde le habían llevado varias cartas y un pequeño paquete, este último por correo. Con este único dato, si es que podía llamarse así, regresé a Nueva York. Visité a la señora Holmes y le pregunté si, mientras su marido estaba fuera, le había enviado algo más que cartas, y cuando respondió negativamente, le pedí saber si, en su visita a Filadelfia, había observado entre las pertenencias de su esposo algo nuevo o desconocido para ella. Porque allí recibió un paquete, expliqué, y aunque su contenido haya sido perfectamente inofensivo, conviene asegurarnos de ello antes de seguir adelante. Ah, entonces usted cree que fue realmente víctima de alguna agresión secreta. No tenemos prueba alguna de ello, dije. Al contrario, se nos asegura que murió por causas naturales. Pero el episodio del recorte de periódico pesa, a mi juicio, más que la conclusión del médico y, hasta que el misterio que rodea esa esquela no haya sido satisfactoriamente aclarado por su autor, seguiré manteniendo la teoría de que su marido fue eliminado de algún modo extraño y aparentemente inexplicable que estamos obligados a sacar a la luz. Tiene razón, usted tiene razón. Se dejó llevar tanto por esta franca expresión de mi convicción que olvidó la pregunta que le había planteado. No me ha dicho usted si encontró entre las cosas de su marido algo que pudiera explicar este misterio, le recordé.
Volvió de inmediato a la cuestión. Nada, dijo. Sus baúles ya estaban hechos y su maleta casi también. Había algunas cosas diseminadas por la habitación que vi meter en la maleta. ¿Quiere usted revisarlas? No he tenido valor para abrirla desde que volví. Como eso era exactamente lo que yo deseaba, así se lo manifesté. Y me condujo a una pequeña habitación en cuya pared se apoyaba un baúl con una maleta encima. Abriendo esta última, extendió el contenido sobre el baúl. «Conozco todas estas cosas», murmuró tristemente, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y esto?», pregunté, levantando un pequeño alambre enrollado con 2 o 3 anillos colgando de él. «Esto no, ¿qué es?». «Parece algún tipo de rompecabezas». «Entonces no tiene importancia. Mi marido estaba siempre entreteniéndose con algún artilugio de ese tipo. Todos sus amigos sabían cuánto le gustaban esos juguetes y se los enviaban a menudo. Este, sin duda, le llegó a Filadelfia». Mientras tanto, yo miraba el trozo de alambre con curiosidad. Era sin duda un rompecabezas, pero tenía unos añadidos que no lograba entender. «Es más complicado de lo corriente», observé, deslizando los anillos arriba y abajo en un vano intento de sacarlos del aro. «Cuanto más complicado era, más le agradaba», dijo ella. Yo seguí manipulando los anillos. De pronto me estremecí de dolor. Una pequeña punta en el mango del juguete se había disparado y me había pinchado. «Será mejor que no lo toque», dije, y lo dejé sobre el baúl. Pero al instante lo tomé de nuevo y me lo guardé en el bolsillo. El pinchazo producido por aquel traicionero mecanismo estaba en o muy cerca de la misma zona de mi pulgar donde había observado la marca en la mano del difunto señor Holmes. Había fuego en la chimenea y antes de nada cautericé el pinchazo con la punta al rojo vivo del atizador. Luego me despedí de la señora Holmes y me dirigí de inmediato a casa de un amigo farmacéutico. «Analice, por favor, la punta de este trozo de acero», le dije. «Tengo motivos para creer que lleva un veneno mortal». Tomó el juguete, prometiendo someterlo a todas las pruebas posibles y comunicarme el resultado. Después me fui a casa. Me sentía enfermo o creía estarlo, lo que, dadas las circunstancias, era casi igual de malo. Al día siguiente, sin embargo, estaba perfectamente, salvo por cierta molestia en el pulgar. Pero no fue hasta la semana siguiente cuando recibí el informe del químico. Derribó toda mi teoría. No encontró nada y me devolvió el trozo de acero. Pero yo no me daba por convencido. «Buscaré a ese tal John Graham», pensé, «y lo estudiaré». No era tarea tan fácil como pudiera parecer. Como la señora Holmes no tenía ninguna pista sobre el paradero de su antiguo novio, carecía de ayuda en mi búsqueda, salvo la descripción, más bien vaga, de su aspecto físico y el hecho de que se veía constantemente interrumpido al hablar por una tos baja y ahogada. Sin embargo, mi natural perseverancia me sostuvo. Tras ver e interrogar a una docena de John Grahams sin resultado, di por fin con un hombre con ese nombre que ofrecía una figura de tan vívida intranquilidad y mostraba un odio tan desesperado hacia sus semejantes que empecé a abrigar esperanzas de que fuera la persona que estaba buscando. Pero, decidido a estar seguro antes de ir más lejos, confié mis sospechas a la señora Holmes
y logré que me acompañara a cierto punto desde donde yo había visto en más de una ocasión a aquel hombre dirigirse a su lugar habitual de holganza en Printing House Square. Demostró gran valor al hacerlo, pues le tenía tal miedo que se encontraba en un estado de excitación nerviosa desde el momento en que salió de su casa, convencida de que atraería su atención y se expondría a un encuentro desagradable. Pero podía haberse ahorrado esos temores. Él ni siquiera levantó la vista al pasar junto a nosotros, y fue sobre todo por el modo de andar como ella lo reconoció. Eso me animó de inmediato a emprender la formidable tarea de cargar sobre él un crimen que ni las autoridades lo consideraban como tal. Era un hombre de la calle que vivía, al parecer, de su ingenio. Se le veía sobre todo por las zonas bajas de la ciudad, plantado durante horas ante alguna redacción de periódico, mordiéndose las uñas y mirando a los transeúntes con una expresión hambrienta, alarmante para los tímidos y que arrancaba limosnas a los benevolentes. No hace falta decir que rechazaba con airoso desprecio estas muestras de simpatía. Tenía el rostro alargado y pálido, los pómulos altos y la boca de expresión amarga y resuelta. No llevaba barba ni bigote, pero compensaba su ausencia con una abundante melena castaña clara que le caía casi hasta los hombros. Al estar de pie se encorvaba, pero en cuanto se movía mostraba una decisión y un cierto orgullo que lo llevaban a alzar la cabeza y mantener el cuerpo más recto que lo acostumbrado. Con todos estos buenos rasgos, su aspecto resultaba decididamente siniestro, y no me extrañó que la señora Holmes le tuviera miedo. Mi siguiente paso fue abordarlo. Deteniéndome ante la entrada en la que se hallaba, le dirigí una pregunta trivial. Me respondió con suficiente cortesía, pero con una atención renuente que delataba el peso que sus propios pensamientos tenían sobre él. Tosió mientras hablaba, y sus ojos, que por un instante se posaron en los míos, me produjeron una impresión para la que apenas estaba preparado, por grande que fuera mi prejuicio contra él. Había en ellos una compostura tan gélida, la compostura de una naturaleza envenenada, consciente de su superioridad sobre toda sorpresa. Mientras me demoraba para estudiarlo más de cerca, las muchas cualidades peligrosas del hombre se me hicieron cada vez más patentes. Y, convencido de que seguir adelante sin una reflexión profunda y cuidadosa sería cortejar el fracaso allí donde el triunfo podría asegurarme la vida, renuncié por el momento a entablar conversación con él y me retiré en un estado de ánimo serio e inquisitivo. En verdad, mi situación era peculiar y el problema que me había impuesto de una dificultad poco común. Solo mediante algún recurso extraordinario, de los que rara vez emplea la policía de este ni de ningún otro país, podía esperar llegar al secreto de la conducta de este hombre y triunfar en un asunto que, en apariencia, estaba más allá de la penetración humana. ¿Pero qué recurso? No conocía ninguno y, tras 2 días y noches de intenta reflexión, no obtuve la menor luz al respecto. De hecho, mi mente parecía volverse más confusa cuanto más la forzaba. No hallaba inspiración ni dentro ni fuera. Y, viendo que mi salud se resentía por la irritación constante de estas reiteradas decepciones,
resolví tomarme un día libre y llevarme a mí mismo y mis perplejidades al campo. Así lo hice. Obedeciendo a un impulso que entonces no comprendí, fui a un pequeño pueblo de Nueva Jersey y entré en la primera casa en cuya fachada vi el letrero «Se alquila habitación». El resultado fue sumamente afortunado. Apenas traspasé el umbral del cuarto limpio y acogedor que se me ofrecía, cuando me recordó una habitación en la que había dormido 2 años antes y en la que había leído un librito que ahora me alegraba sobremanera recordar. En efecto, parecía como si se me hubiera concedido una auténtica inspiración a través de ese recuerdo, porque, aunque el relato al que aludo era un simple cuento infantil escrito con propósito moral, contenía una idea que prometía ser inestimable en aquel momento. En efecto, gracias a ella, creí haber resuelto el problema que me atormentaba, y aliviado más allá de toda expresión, pagué por la noche de alojamiento que acababa de decidir renunciar, y regresé de inmediato a Nueva York, tras haber pasado apenas 15 minutos en el pueblo donde había recibido aquella feliz inspiración. Mi primer paso al entrar en la ciudad fue encargar una docena de resortes de acero semejantes al que yo seguía creyendo responsable de la muerte de James Holmes. El siguiente, averiguar en lo posible todos los lugares frecuentados por John Graham y sus costumbres. Al cabo de una semana tenía los resortes y sabía casi tan bien como él dónde era probable encontrarlo a todas horas del día y de la noche. Actué de inmediato sobre la base de este conocimiento. Adoptando un ligero disfraz, repetí mi anterior paseo por Printing House Square, mirando en cada portal a mi paso. John Graham estaba en uno de ellos, contemplando a la multitud con su antigua expresión ausente, sin ver en realidad más que las imágenes que formaba su trastornada mente. Un rollo de manuscrito sobresalía de su bolsillo del pecho y, por la forma nerviosa en que sus dedos jugueteaban con él, empecé a comprender el brillo inquieto de sus ojos, tan llenos de desdicha como nunca yo haya visto. Entré en el portal donde estaba y dejé caer a sus pies uno de los pequeños resortes de acero de que iba provisto. Él no lo vio. Deteniéndome a su lado, llamé su atención hacia el objeto diciendo: «Dispense, creo que he visto caer algo de su mano». Se sobresaltó. Miró el juguete aparentemente inofensivo que yo le señalaba y se alteró con tanta rapidez y de modo tan intenso que se hizo al momento evidente que la sorpresa que yo había planeado le resultaba tan aguda y profunda como había esperado. Retrocediendo bruscamente, me dirigió una mirada rápida y volvió a mirar al suelo, como si medio esperara que el objeto de su terror hubiera desaparecido. Pero al verlo aún allí, lo aplastó con rabia bajo el tacón y, murmurando unas palabras incoherentes, salió precipitadamente del edificio. Seguro de que lamentaría aquel impulso y volvería, me retiré unos pasos y esperé. Y, en efecto, antes de 5 minutos regresó furtivamente. Recogiendo el resorte, no sin mirar alrededor con cautela, lo examinó detenidamente. De pronto lanzó un grito ahogado y salió tambaleándose. Había descubierto que el aparente rompecabezas
poseía el mismo resorte invisible que hacía tan peligroso el que había manejado James Holmes. Teniendo por seguro el lugar donde lo encontraría después, tomé un atajo hasta una oscura taberna de la calle Nassau, donde me aposté en un sitio desde el cual podía ver sin ser visto. En 10 minutos estaba de pie en la barra pidiendo una copa. «¡Whisky!», gritó. «¡Seco!». Se lo sirvieron, pero cuando dejó el vaso vacío sobre el mostrador, vio ante él otro de los resortes de acero, y quedó tan desconcertado ante la visión que el dueño, que lo había puesto allí por mi indicación, alargó la mano hacia él como temiendo que fuera a caer. «¿De dónde ha salido esa cosa?», tartamudeó John Graham, ignorando el gesto del otro y señalando con mano temblorosa el insignificante trozo de alambre que había entre ambos. «¿Es que no se le ha caído del bolsillo del abrigo?», preguntó el dueño. «¿No estaba ahí antes de que usted entrara?». Con una horrible blasfemia, el desdichado hombre se volvió y huyó del local. Después de eso le perdí la pista durante 3 horas y de repente volví a verlo. Caminaba hacia el norte con una determinación en el rostro que lo hacía parecer más peligroso que nunca. Naturalmente lo seguí, suponiendo que se dirigía hacia la calle 59, pero en la esquina de Madison Avenue con la calle 47 cambió de idea y se lanzó hacia Third Avenue. En Park Avenue vaciló y de nuevo tomó rumbo norte, caminando varias manzanas como si lo persiguieran los demonios. Empecé a pensar que solo pretendía andar para deshacerse de su excitación cuando, al oír de pronto un ruido de embestida en el foso junto a nosotros, se detuvo y tembló. Un tren expreso pasaba disparado. Cuando desapareció en el túnel más allá, miró en torno, pálido como la cera y con la mirada extraviada, pero sus ojos no se volvieron hacia mí, o, si lo hicieron, no dio importancia alguna a mi proximidad. Comenzó a moverse de nuevo, y esta vez hacia el puente que cruzaba el túnel. Lo seguí muy de cerca. En el centro se detuvo y miró hacia las vías. Se acercaba otro tren. Cuando se aproximó, tembló de pies a cabeza y, aferrándose a la barandilla contra la que se apoyaba, estaba a punto de hacer un movimiento rápido hacia adelante cuando una bocanada de humo se elevó desde abajo y lo hizo retroceder, jadeando de un terror que apenas pude comprender hasta que vi que el humo había tomado la forma de una espiral y se alejaba flotando ante él en lo que, para su imaginación trastornada, debió de parecer una gigantesca imagen del resorte con el que se había confrontado 2 veces aquel mismo día. Puede que fuera casualidad, puede que providencia, pero fuese lo que fuese, lo salvó. No pudo enfrentar esa forma de su pensamiento obsesivo y, volviéndose, se acurrucó en el bordillo cercano, donde permaneció varios minutos con la cabeza entre las manos. Cuando se levantó, había recobrado su osadía siniestra habitual. Sabiendo que estaba ya demasiado dueño de sus facultades para seguir ignorándome, me alejé rápidamente y lo dejé allí. Sabía dónde se hallaría a las 6 y ya había reservado una mesa en el mismo restaurante. Sin embargo, no apareció hasta las 7 y a esa hora parecía más tranquilo. Había en él un aire de temeridad que quizás solo yo percibiera,
porque ninguno de los habituales de aquel restaurante estaba del todo libre de él. Los ojos desorbitados y el cabello enmarañado eran mayoría. Lo dejé comer. La cena que pidió era sencilla y no tuve valor para interrumpir su disfrute. Pero cuando terminó y se dispuso a pagar, permití que llegara el choque. Bajo la cuenta que el camarero depositó junto a su plato, había otro resorte de acero y produjo un efecto aún mayor que los anteriores. Confieso que sentí compasión por él. Sin embargo, no salió despedido del local como había hecho en la taberna. Se apoderó de él un espíritu de resistencia y exigió saber de dónde había salido aquel objeto de su temor. Nadie pudo decírselo o quiso hacerlo. Entonces comenzó a delirar y, sin duda, habría atentado contra su propia vida o la de alguien si no lo hubiera calmado un hombre casi tan desaliñado como él. Pagó la cuenta, pero juró que nunca volvería a entrar allí, y salió, lívido, pero con el aire fanfarrón de quien acaba de afirmarse a sí mismo. Sin embargo, en cuanto llegó a la calle, se abatió, y no me costó seguirlo hasta cierto garito donde ganó $3 y perdió 5. De allí se dirigió a su pensión en la calle West 10th. No lo seguí dentro. Había pasado por muchas emociones intensas y agotadoras desde el mediodía y no tuve corazón para añadirle otra más. Pero al día siguiente, ya atardeciendo, regresé a aquella casa y llamé al timbre. Había aún luz suficiente para apreciar el estado ruinoso de las barandillas de hierro a ambos lados de la vieja escalinata y comparar aquella morada de grandeza decaída con el espacioso y elegante apartamento en que la señora Holmes lloraba a su joven esposo. ¿Se habría planteado alguna vez John Graham, en sus carreras por esos peldaños desconchados hacia los lúgubres pasillos del interior, un contraste semejante? En respuesta a mi llamada acudió a la puerta una joven, a la que apenas tuve que insinuar mi deseo de ver al señor Graham para que me dejara pasar con la breve indicación. Último piso, cuarto del fondo. Si la puerta está abierta, puede entrar. Si está cerrada, es que él está dentro. Como la puerta abierta significaba libertad para entrar, no tardé en seguir la dirección que me había dado y me encontré en un pequeño cuarto abuhardillado con vistas a un mar de tejados. Habían encendido un fuego en la chimenea abierta y las llamas rojizas danzaban en el techo y las paredes con una alegría que contrastaba vivamente con la naturaleza del asunto que me había llevado allí. Como también servían de iluminación, me acomodé. Arrimé una silla al fuego y me senté de forma que quedara oculto a quien entrara. Menos de media hora después, él llegó. Se hallaba en un estado de gran agitación. Tenía el rostro encendido y los ojos ardientes. Avanzó rápidamente. Arrojó el sombrero sobre la mesa del centro con una maldición que era mitad grito, mitad gemido. Luego se quedó en silencio y tuve ocasión de notar cuánto se había demacrado en el corto lapso desde la última vez. Pero su inmovilidad duró poco. De pronto alzó los brazos con un fuerte «maldita sea», que resonó en el estrecho cuarto y reveló el origen de su furia presente. De nuevo se quedó quieto, rechinando los dientes y moviendo las manos de un modo terriblemente sugerente del instinto homicida.
pero no por mucho tiempo. Vio algo sobre la mesa que le llamó la atención, algo en lo que yo llevaba rato fijando la vista, y lanzándose hacia adelante con una nueva y muy distinta muestra de emoción, cogió lo que parecía un rollo de manuscritos y empezó a rasgarlo. «De vuelta otra vez, siempre de vuelta», se lamentó, y dio tal sacudida al rollo que de su interior salió disparado un pequeño objeto que, en cuanto lo vio, lo dejó sin habla y lo hizo tambalearse. Era otro de los resortes de acero. «Dios mío», salió al fin de sus labios rígidos y crispados. «¿Estoy loco o se ha unido el diablo a la persecución contra mí? No puedo comer, no puedo beber sin que este diabólico resorte aparezca delante. Está aquí, allí, por todas partes, el signo visible de mi culpa». Había tropezado con mi silla y al volverse me vio. Me puse de pie de inmediato y, notando que estaba aturdido por el impacto de mi presencia, me deslicé tranquilamente entre él y la puerta. El movimiento lo espabiló. Volviéndose hacia mí con una sonrisa sarcástica en la que se concentraba la amargura de años, dijo brevemente: «Así que me han atrapado. Bien, a los hombres como a las cosas tiene que llegarles un final, y yo estoy listo para el mío. Hoy me ha cerrado la puerta en las narices, y después del infierno de ese momento no temo gran cosa ya». «Más le valdría no hablar», le advertí. «Todo lo que diga ahora solo contará en su contra en el juicio». «¿Y cree que me importa? Que, habiendo sido empujado al crimen por la perfidia de una mujer, voy a poner freno a mi lengua y a contener las palabras que son mi único salvavidas contra la locura? No, no. Mientras me quede ese miserable aliento, la maldeciré. Y si la soga de cortar mis palabras, será con su nombre quemándome los labios». Intenté hablar, pero no me dio ocasión. La pasión de semanas había encontrado salida y continuó a la carrera. Hoy he ido a su casa. Quería verla con sus ropas de viuda. Quería ver sus ojos enrojecidos por un dolor que debe su amargura a mí. Pero no ha querido recibirme. Ha hecho que me echaran de su puerta y nunca sabré cuán hondo ha penetrado el hierro en su alma. Pero, y aquí su rostro mostró un súbito cambio, la veré si me juzgan por asesinato. Estará en la sala del tribunal, en el estrado de los testigos. Sin duda, intervine, pero su réplica vino rápida y con vehemente pasión. Entonces estoy preparado. Bienvenido el juicio, la condena, incluso la muerte. Enfrentarme a ella cara a cara es todo lo que deseo. Jamás lo olvidará, jamás. Entonces usted no niega... Empecé. No niego nada, replicó, extendiendo las manos con un gesto sombrío. ¿Cómo podría, cuando de todo lo que toco se desprende ese maldito objeto que cegó la vida que yo odiaba? ¿Tiene algo más que decir o hacer antes de abandonar este lugar?, pregunté. Negó con la cabeza y luego, acordándose, señaló el rollo de papel que había arrojado sobre la mesa. «Queme eso», exclamó. Tomé el rollo y lo examiné. Era el manuscrito de un poema en verso blanco. He ido con él a una docena de redacciones y revistas, explicó con gran amargura. Si hubiera logrado encontrarle un editor, quizá habría olvidado mis agravios y habría intentado construir una nueva vida sobre las ruinas de la vieja. Pero no lo han querido, ninguno. Así que le digo,
quémelo, que no quede recuerdo alguno de mí en este mísero mundo. Ajustémonos a los hechos, le repliqué severamente. Fue mientras llevaba este poema de un periódico a otro como obtuvo ese trozo de papel cuyo reverso utilizó para imprimir la esquela con la que preparó su venganza contra la mujer que lo había decepcionado. Ah, sabe eso. Entonces sabrá también dónde obtuve el veneno con que impregné el tonto juguete con que ese hombre débil se dejó arrebatar la vida. No, respondí, no sé dónde lo consiguió. Solo sé que no era un veneno común comprado en una farmacia ni a ningún químico ordinario. Era Woorali, el mortal y secreto Woorali. Lo obtuve pero ese es el secreto de otro hombre. Jamás oirá de mis labios nada que comprometa a un amigo. Lo obtuve, eso es todo. Una sola gota, pero mató a mi hombre. La satisfacción, el deleite que puso en esas palabras desafían toda descripción. Al pronunciarlas, un chorro de llamas olvidadas se elevó en la chimenea y proyectó por un instante su figura en fuerte relieve sobre el oscuro techo. Luego se apagó y sólo quedó la penumbra del crepúsculo en la habitación y en el semblante de aquel hombre condenado y desesperado. Fin.